Hey, hola, ¿qué tal YouTube? Nos encontramos en otra canción con una video reacción. Esto lo pusieron en mi canal de reacciones, que se llama Parque Jurásico. La novela versus la película. Voy a ser sincera, no sé nada. Espero genuinamente me expliquen un poquito. Aunque creo que supongo que no tiene nada que ver, no necesito mucho que saber porque me acaba de decir Beto, mi amiguito. Mi amigui Pinky, bueno, pues mi amigo de que el Jurassic Park es como InGen, lo único que sé es que es una cuestión que hicieron mutaciones, de dinosaurios, crearon clones, por así decirse, de dinosaurios, pero que no son dinosaurios, porque pusieron ADN o cromosomas o lo que sea, de otra cosa viviente, así que, pues eso. Pero si es calidad de Fórmula 1. Ay, no quiero verle. Ya veremos ahorita. Sí cambian varias cosas. Ok. Te explica el video las diferencias mientras resume un poco. Va, me sirve. Si me resume, entonces está bien, está bien. Hola gente, ¿cómo están? El día de hoy les traigo un video que sé que llevan esperando y no podría 360, defraudarlos. no. Como saben, hace Calidad poco subí la 360. sinopsis de la novela de Jurassic Park escrita en 1990. Hoy corresponde hacer la comparación entre la versión escrita y la afamada película de 1993. Antes de empezar debo avisar que obviamente habrán spoilers, aunque dudo que alguien no haya visto la película, pero bueno, vale para... Levanto la mano. Yo no la vi. No la vi tanto porque yo cuando estaba chiquitita me dio miedo, weón. Creo que yo llegué a la escena donde... Creo que la única escena que alcancé a ver de toda la vez de la película fue cuando estaban en un camioncito y estaba un dragón, iba a decir, un dinosaurio, weón. Y me dio miedo, estaba chiquita, dije ni cagando y lo dejé. la novela. Así que bueno, sin más que agregar, arrancamos. Nunca he visto Comenzamos Jurassic como Park. siempre comparando a grandes rasgos las respectivas historias. En la película, como todos sabrán, se muestra la historia en donde un anciano multimillonario llamado John Hammond funda una empresa de ingeniería genética de nombre InGen, que Ok, junto con ahí el está. trabajo de El genetistas, lechoso informáticos y coso. paleontólogos, logra la hazaña de obtener ADN de criaturas Pero es lo más prehistóricas, en ligero de este la caso película. dinosaurios, ¿Es en y usarlos serio? para clonarlos y devolverlos a la vida. El A mí me dio ADN miedo, lo weón. extraían de la Ah, pero me sangre que como mi los mamá mosquitos Chucky, de la weón. era mesozoica consumían de los dinosaurios. Todas las Estos demás de terror me mosquitos no se encantaban, encontraban excepto, no sé, fosilizados en me el dio ámbito. cosa los Entonces dinosaurios. Hammond Dije, ni diseña en una cagando, voy a tener isla pesadillas. perteneciente a Costa Rica llamada Nublar un parque tipo zoológico para exhibir a estas fascinantes Pero sí es una gran criaturas. película para su Poco momento. antes de su apertura Es oficial, un que, trabajador resulta ay, muerto por uno de los animales clonados. voy a ser sincera, ni mi familia le llamó la atención. Y yo miraba lo que mis papás miraban. Mi papá me hizo ver Rambo, me hizo ver Los Rápidos y Furiosos, me hizo ver todas las películas de Jackie Chan. Mi papá le encantan las cosas de acción o las cosas de acción con comedia. Jurassic Park no tiene nada que ver con eso. Mi papá no le gusta el terror. A mi mamá le gusta el terror. A mi papá, es lo curioso, a mi papá no le gusta el terror, le da cosita. Y a mi mamá sí le encanta el terror. Siempre en Halloween, todavía me acuerdo, en octubre que mi mamá nos echábamos todas las películas que venían en el canal 5 porque salían todas las películas de Halloween, salían un montón de películas de terror. Pero es eso, o sea, mis papás, mi mamá siempre es de cosas de terror y mi papá es de cosas comedia, acción y ya. O sea, nunca en mi vida me decidí a ver Jurassic Park porque mi familia me inculcaron ver cosas de terror, cosas de acción y cosas de comedia. Amo mi infancia. Y pues bueno, nunca Jurassic Park nunca entró en ese match de mi familia, ¿sabes? O cosas Disney, o cosas de DreamWorks, eso sí me encantaba, mi papá me enseñaba. Obviamente, yo creo que fui más fan más que de Disney, porque yo solamente creo que nada más me acuerdo que de chiquita nada más tenía las películas de Cenicienta. Yo fui fan de Cenicienta, pero hasta ahí. Todas las demás eran puras películas que tenía de DreamWorks. Yo la más fan de DreamWorks era de chiquita, weón. Tenía todas las de Shrek, todas las de la Era de Hielo, tenía todas las películas de DreamWorks las tenía en su disco, weón. Luego podemos ver Jurassic Park con los chicos, va. Mi papá odia los de Rápido y Furioso.
Ahí está la cosa. Mi papá no. De hecho, mi papá se miró la última y me dijo: "Ay, que cómo me caga que haya quedado a la mitad". También de hecho, nos sentamos toda mi familia a ver Rápidos y Furiosos, la última. Creo que sí, ¿era la 9 o la 10? No me acuerdo qué número era. Pero sí, en mi familia vemos eso. Estuvimos aquí todos sentados aquí cerca de mi PC, porque lo íbamos a ver en mi PC, ya que es una pantalla más grande. Cagadamente, yo no tengo monitor, tengo una pantalla, pero bueno. Ajá, pues eso. Eh, Así mismo. ¿Sabes qué es lo más cagado? Yo lo sé, no es de terror, es ciencia ficción. Esa es la cuestión. Yo no, por eso nunca quedó con ese match. No es terror. Con mi mamá mira otras cosas. Mi mamá tampoco, o sea, no, mi mamá no. Y mi papá tampoco es muy fan de la ciencia ficción. Es muy raro que le gusten las cosas de ciencia ficción. No, ya no es para ver, pero para momentos estaba basado. Bueno, mira, es que tarde que temprano se puede ver, ¿sabes? Kokoro, no. Hola. Por lo que Hammond se ve en la obligación de llevar expertos al parque para que lo avalen y pueda abrirlo. Invita a 2 paleontólogos, un matemático y a su abogado para hacer la visita. Ojo. Pero lo que no se esperaba John Hammond es que uno de sus empleados, un informático, lo traicionara buscando vender embriones propiedades de InGen a otra empresa rival llamada Ah. Biosyn, acción que lo lleva a desactivar. Es lo que nos estaban mostrando en los VHS ahorita, la de Infinity, lo de Enter Infinity, ¿no? De que hubo un gordito que se andaba robando. El único que alcancé a ver y me dio risa. Dije: "Ay, qué cagada, weón". Pero aquí está el lore. Activar los sistemas de seguridad y desencadenar el caos en la isla. La premisa de la novela es idéntica a la de la película. Las El Dennis, diferencias qué en la gordo de mí. historia se encuentran básicamente en el desarrollo No, de algunos no. personajes, hechos y escenas puntuales que desembocan en un final considerablemente distinto. Si pudiera definir la principal discordancia entre las obras, diría que la novela tiene tintes más oscuros, hay más Es lo suspenso que sí y tiene una supe. cuota mayor de violencia. Es destacable y esperable que la versión escrita haga mucho énfasis en los antecedentes de la historia, donde el autor nos contextualiza sobre el desarrollo de la ciencia y todos los hechos que engloban, por ejemplo, la creación de InGen. Por esto, las temáticas científicas son ampliamente abordadas en el libro. Luego de este análisis general, vamos con las diferencias en las escenas. Algunas son idénticas, otras cambian completamente y otras son adaptadas o levemente variadas. Comenzamos entonces con el inicio. Sacando la introducción que hace el autor del libro, podemos ver el primer paralelismo. Hay un ataque de Velociraptor. En la novela, a un joven en Costa Rica, donde nos relatan su agonía en un hospital del lugar. En la película es un trabajador del parque quien es atacado en la misma isla Nuller. Ambos personajes mueren, lo que marca el inicio de la trama, pues hace que John Hammond en ambas obras deba Ok. conseguir que avalen su parque. Y hablando de John Hammond, describiremos las diferencias que hay en las John versiones. En la Jamón, novela el anciano es jamón, retratado jamón. como una Señor persona Jamón. ambiciosa, intransigente y sin Y escrúpulos el para hacer sus dibujo. cosas. Señor Jamón. Busca como de lugar cumplir su sueño del parque con dinosaurios. Sin importarle todas las reglas biológicas que deba romper, buscará llegar al Usan objetivo, manipulaciones pues genéticas piensa para que un la elefante en ciencia debe miniatura, trabajar en recaudando su casi favor. 900 En cambio, millones. el John Hammond de la película es ¡A la mucho más máquina! ¿Qué carismático. rayos? Si bien conserva ese espíritu de ambición, lo hace desde la motivación por entregarle algo al mundo. Las ganancias que tenga su parque son algo secundario para él. Así lo refleja en la conversación que tiene con Donald Genaro, diciendo: todo el mundo tiene derecho a disfrutar estos animales. Es mucho más empático y considerado con los demás personajes, en especial con sus nietos. Incluso las discusiones que tiene con Ian Malcolm son mucho menos encarnizadas que en el libro, donde ambos personajes se pelean constantemente, llegando incluso a los insultos. Más tarde abordaremos los destinos finales de este personaje, que son diametralmente opuestos. Siguiendo con la historia, en la novela, una familia va a vacacionar a la costa occidental de Costa Rica, muy cerca de donde fue el ataque del Raptor. Allí una niña llamada Tina Bowman es atacada por un grupo de compsognatos y rescatada a tiempo por sus padres para ser llevada a Ok. una consulta donde el biólogo Marty Gutiérrez determina que fue un lagarto basiliscus el que atacó a la niña. Esta parte, bueno, como sabrán, es omitida en la película, pero es recreada casi idénticamente en la segunda película de 1997. En la película, en tanto, se da un salto donde nos presentan al personaje de Donald Genaro, abogado de InGen, que Bandicam. hace una visita a los yacimientos donde obtenían el ámbar fosilizado. El personaje de Donald Genaro cambia mucho. La película es un hombre mayor que se muestra timorato y no tiene mucha participación en el desarrollo de los hechos de la isla.
mientras que en la novela se le retrata más joven, más fuerte y participa activamente en la misión por recuperar el control del parque. Se nos cuenta algo de su Me historia imagino, por familiar en ejemplo, la que tenía un novela, esposo así Nike como llamado Amanda, también quien se estaban de nos habla de cumpleaños en su el lugar momento de de trabajo, viaje el en la staff de isla. abogados Cowan, Ok. Swan y Ross. Luego de esta parte en la película nos presentan a los protagonistas, el paleontólogo Alan Grant y la paleobotánica Ellie Sattler, quienes se encuentran en Montana realizando un desentierro de Velociraptor. Allí son visitados por John Hammond, quien les invita a su reserva biológica. Esta parte en la novela es similar, aunque, bueno, más extendida, ya que nos presentan a los personajes cuando reciben la visita de un abogado investigador y luego Hammond los contacta vía telefónica. Y ya que estamos hablando de los Ah, personajes que aquí aparecen, en la película Grant es un hombre de unos 40 años, paleontólogo que adora el trabajo a campo abierto, que les disgusta el uso de computadoras y tecnología en sus quehaceres como profesional. Al parecer mantiene una relación sentimental con la paleobotánica Ellie Sattler, una joven rubia muy proactiva que también adora el trabajo a campo abierto y está especialmente interesada en el desarrollo de las plantas a lo largo de la historia. Se muestra como una persona tenaz y valiente. En algunos pasajes de la historia da a entender que le gustaría tener hijos, proposiciones que incomodan a Grant. En la novela, estos personajes se relacionan de forma totalmente diferente. ok. Alan es muy similar a su versión fílmica, por su gusto por el trabajo en terreno y su disgusto por los computadores, con el alcance de que, bueno, a nivel físico posee una gran barba y sí le agrada a los niños. Ellie Sattler en la novela no es más que una colega que fue alumna suya en la universidad, por lo que la relación que tienen es de amistad y profesional. Grant era un hombre viudo y Ellie estaba comprometida con un físico de la Universidad de Berkeley. Ella es, en mi opinión, idéntica en ambas versiones. Otra diferencia a destacar es que en la novela Alan Grant ya conocía de antes a John Hammond, pues había colaborado con las investigaciones de IGEN sin conocer del todo el proyecto. En la película recién lo conoció al momento de su visita en el remolque. La historia fílmica continúa con la graciosa escena en que Dennis Nedry se junta con Lewis Dodgson, genetista de Biosyn, para recibir el pago por robar los embriones y pasárselos. Esta parte es igual en la novela, solo que se reúnen en lugares diferentes. En el libro es en San Francisco, Estados Unidos, y en la película es en San José, Costa Rica. Nedry Vale. es igual en ambas versiones, un sujeto gordo, desaliñado, desordenado y ambicioso. Dodgson No tiene sé por qué mucho con desarrollo en la novela. El autor el nos habla de descriptivo su del trayectoria gordo me da como risa. ladrón de ideas Es como que científicas y Wons el quieren proceso que lo no llevó a siento como que contactar a quieren Nedry. ofenderlo. Además que No en me la vieron, próxima no, novela, porque Dodgson se convierte en el principal antagonista. En la película, en tanto, su participación es casi accidental. Luego, en ambas historias, los personajes emprenden camino a Isla Nublar. Allí nos presentan al matemático Ian Malcolm. En la novela es descrito como un hombre con calvicie incipiente, alto, que siempre vestía de negro, con una personalidad extrovertida, inteligente, arrogante y con un humor muy controversial. Es en Texas donde recogen al matemático que se especializaba en el estudio de sistemas complejos y caos. Cada ok. situación que ocurría la explicaba en torno a la teoría del caos. Es tajante en decirle a John Hammond que su parque está condenado al desastre. La película lo vemos por primera vez en la escena del helicóptero, siendo igual en su personalidad y físico, salvo por el cabello, a la versión escrita. Llegan a la isla de forma similar en ambas obras, maravillándose por el paisaje y la vegetación exuberante del lugar. Entonces, ven al primer dinosaurio. En la película ven una manada de enormes brachiosaurios comer de la copa de los árboles, generando un momento muy emotivo que es amplificado por la gran banda sonora compuesta por John Williams. Grant y Ellie se maravillan. En la novela esta escena es idéntica, solo que protagonizada por Apatosaurus. Ok. También cabe resaltar que en esta versión aparece Ed Regis, un relacionador público y trabajador turístico del parque. La película suprime este personaje, pero vemos que algunas de sus características, como ser una persona temerosa, son asignadas al abogado Donald Genaro. Siguiendo con la película, Malcolm, Grant, Sattler y Genaro presencian la Nos exposición de vemos, un corto Levi. animado con la participación de Hammond, que les explica cómo lograron crear a los dinosaurios. En Ok. la novela esta explicación es dada por el genetista Henry Wu, con una simple exposición que hace en el laboratorio. En la película, este personaje también aparece, aunque como es de esperar con mucho menos desarrollo que en su versión escrita.
Su participación se limita a una corta conversación que mantiene con Ian Malcolm, quien muestra su preocupación por los niveles a los que ha llegado InGen en su interferencia con la naturaleza. Por ejemplo, en el parque solo crean hembras de dinosaurios para controlar la natalidad. Esto lo logran inhibiendo una hormona en su desarrollo embrionario. Y esto también ocurre en la novela. En ambas versiones recorren el laboratorio y encuentran un criadero de velociraptores. En la película presencian el nacimiento de un espécimen. Posterior a este acto, en la película visitan la jaula, un recinto con 3 velociraptores adultos que son alimentados con una vaca. Los protagonistas solo ven la ferocidad de estos animales a través de las matas. Aquí Robert Muldoon hace su aparición. Es un guardabosques y cazador del parque. Anteriormente se había desempeñado en Kenia. Es un hombre frío que conoce muy bien a los raptores. Su postura frente a la crianza de estos es clara. No debe hacerse. En el libro también visitan un recinto con raptores y aquí en este caso sí pueden verlos en su esplendor, atacando las cercas. Ok. Robert Muldoon también aparece en esta novela, pero sin diferencias con su contraparte fílmica. Luego, en la película, son invitados a almorzar a un comedor, en cuyo lugar mantienen un debate interesante acerca de las implicancias que conlleva la creación de dinosaurios. Malcolm, Sadler y Grant se muestran desconfiados respecto al futuro del parque y asombrados por la incapacidad de Hammond de no dimensionar el poder que está ejerciendo sobre la naturaleza. En especial Ian Malcolm, quien suelta una de sus mejores citas. El único que se queda de parte de Hammond es Donald Genaro, a quien solo le interesa los beneficios económicos que traerá el parque. Luego de esta parte aparecen los niños de la película. Lex, niña de unos 12 años, y Tim, el niño de unos 9. Buenas noches. En la novela, los nietos de Hammond aparecen antes de llegar al laboratorio, donde Tim y Grant interactúan con un andamos bebé viendo velociraptor. la diferencia Hay entre la diferencias en novela los y la niños de la versión película escrita. de Jurassic Por Park. ejemplo, Tim es, en este caso, el niño mayor, con 11 años, y Lex, la menor, con unos 8 años. Aquí Tim se maneja mucho con los computadores y adora los dinosaurios, mientras que en su versión fílmica solo cumple con esto último, pues es Ok. Lex quien, según su hermano, una maniática de los computadores. Podría agregar que Lex en su versión escrita tiene un carácter mucho más irritante que en su versión fílmica. Siguiendo con la película, los personajes comienzan la visita a bordo de unos jeeps eléctricos que estaban equipados con pantallas y radios que les iban explicando lo que encontraban en el paseo. La voz de la radio era del afamado actor Richard Kiley. En su recorrido, el primer recinto por el que pasan es el del Dilophosaurus, pero lamentablemente debido a la densa vegetación el animal no se ve. En la novela esta parte es igual, solo que a los jeeps los llaman cruceros de tierra, y el primer dinosaurio que ven, y este si lo ven, es un Hypsilophodonte, y el segundo sí es un Dilophosaurio y efectivamente lo ven bajo una quebrada tomando agua. Siguiendo con la Ok. novela, unos minutos más tarde llegan al recinto. En la película, los visitantes también llegan al recinto del T-Rex esperanzados y se asoman por las ventanas para observar al gran carnívoro, pero este lamentablemente no se deja ver, a pesar de que le suministran una cabra para traerlo. Decepcionados, siguen con el recorrido. En la novela sí ven al tiranosaurio e incluso cuando se coma la cabra dentro de su recinto, dejando pasmados a los observadores. En la película continúan el recorrido y llegan al recinto de una triceratops enferma. Ellie se muestra entusiasmada con el animal y con buscar la causa de su afección, que al parecer se debe a que se alimentó de plantas tóxicas. Por esto se llega a la famosa escena del excremento. En la novela esta parte tiene su análogo. Llegan a un recinto, pero no es un triceratops el animal enfermo, sino un Stegosaurus. Se agrega una parte que más tarde sale en la película y es el descubrimiento de huevos de dinosaurio, evidenciando que los animales, de alguna manera, se están reproduciendo. En ambas versiones, Ellie se queda cuidando al Triceratops o Stegosaurus junto con el Dr. Harding, paleo veterinario del parque. La diferencia es que Genaro se queda con ellos en la novela. En el film, Grant, Malcolm, los niños y Genaro vuelven debido a la tormenta que se avecinaba en la isla. Por corte de energía provocado por Nedry, quien ya robó los embriones y se encamina al muelle para encontrarse con el agente Dodgson, los vehículos se detuvieron justo enfrente del recinto del T-Rex. Durante la noche y bajo la lluvia, el gran carnívoro hace su aparición. Todos estos hechos son iguales en la novela, Esa es la sumándole que mientras escena, se weón. trasladaban, antes de la detención, vieron a un grupo de velociraptores subir a un barco que iba hasta Costa Rica.
en búsqueda de provisiones. El ataque del tiranosaurio y la escena con los niños es igual, con la diferencia de que el que abandona el auto es Regis, no Genaro, pues este se quedó con Sattler y Harding en el recinto del estegosaurio, como ya mencioné. Entonces, en la película, el T-Rex ataca el auto de los niños, golpea a Malcolm y devora a Genaro, en una escena muy recordada. Alan rescata a Lex, pero no alcanza a tomar a Tim, quien cae dentro del auto empujado por el T-Rex. La novela, la muerte análoga de Genaro es la de Ed Regis, pues es el hombre que escapa del auto, pero es cazado por el T-Rex juvenil. Sí, en el libro hay dos ejemplares, uno adulto y otro juvenil. En esta versión, Grant sin Lex queda expuesto cara a cara al tiranosaurio. Este lo escruta pero no lo ve, pues su visión se basa en el movimiento. Esto pasa igual en la película, pero Grant está con Lex. En ambas versiones, Malcolm queda gravemente herido, atrapado bajo los escombros. Grant en ambas versiones rescata a los niños y los saca del lugar para ponerse a salvo. En la película se duermen en un árbol y por la mañana ven a los Brachiosaurus acercarse a la copa donde estaban. En la novela todo esto ocurre de forma similar. Grant y los niños duermen en un cobertizo ubicado en una llanura donde a la mañana siguiente ven a Triceratops y a Drosaurus pastar en los alrededores. Y Nedry, en ambas versiones, muere, antes de cumplir su objetivo por cortesía del Dilophosaurus. En la novela, como habrán notado, su muerte es mucho más violenta, pues el autor nos detalla cómo el animal le abre el estómago, le escupe su veneno y le da el golpe final atacándolo en la cabeza. Además que el dilophosaurio es descrito como mucho más grande que su contraparte fílmica, de unos 2 metros de altura y sin la capacidad de extender las membranas retráctiles de su cuello, o sea, más cercano al Dilophosaurus real. Hay una escena en la película donde Hammond y Ellie Sattler mantienen una emotiva conversación acerca de las motivaciones que tenía el anciano para crear parques. Ellie le deja en claro que ahora lo importante era luchar por la vida de los supervivientes del incidente. Esta parte es inspirada en la escena donde Wu y Hammond tienen una conversación en el centro de visitantes en la novela. Demasiado explícito. Volviendo con Grant y los niños en la película, ellos emprenden camino al centro de visitantes y tienen un nuevo encuentro con el tiranosaurio cuando este caza un Gallimimus frente a sus ojos. En la novela, Grant y los niños viven algo similar, pues ven al T-Rex cazar un Hadrosaurus cerca de una laguna. Posteriormente llegan, al parecer sin contratiempos, en la película a una reja perimetral electrificada. En la novela ocurren muchos acontecimientos antes. Primero deciden tomar el curso de un río arriba de una balsa y se topan con el T-Rex que los ataca. Esta escena es emulada en Jurassic Park 3 con el espinosaurio. El T-Rex los deja de atacar gracias al juvenil T-Rex que andaba merodeando en sus territorios. Luego Grant y los niños dejan momentáneamente el río para caminar por un aviario donde se encontraban agresivos pterodáctilos que atacan a Lex. Esta parte también sirve de inspiración para una escena de Jurassic Park 3 con los pteranodones. Luego de esto vuelven al río para encontrarse nuevamente con el tiranosaurio enfrascado en una discusión con una pareja de Dilophosaurus. Estos los niños y Grant escapan, llegan a una cascada, caen y vuelven a ser atacados por el tiranosaurio dentro de una cascada, escena que luego es también recreada en El Mundo Perdido Jurassic Park. Dentro de la cascada hay una cueva con túneles subterráneos que los trasladan al centro de visitantes. Y el T-Rex es finalmente sedado por Muldoon. La noche anterior, Malcolm fue rescatado en la novela por Muldoon y Genaro y en la película por Muldoon y Ellie. La persecución del T-Rex se dio en ambas versiones y también los intentos que hacen Muldoon, Sattler y Ray Arnold por devolver la electricidad al parque en la sala de control. Ray Arnold es el ingeniero jefe del parque, cuya única diferencia entre ambas obras es que en la novela, como es de esperarse, se profundiza mucho más en su personaje. En ambas versiones este personaje muere a manos de un velociraptor, en la misma instancia cuando se disponía a devolver la electricidad al parque, dentro de un cobertizo. Los raptores escapan. En la novela son alrededor de 8, tienen colores anaranjados y rayas negras. En la película son solo 3 y de colores grises. En la película es Ellie quien, ante la baja de Ray Arnold, va a restablecer la corriente en la isla custodiada por Robert Muldoon. Al momento de lograrlo, daña involuntariamente a Tim cuando el niño intentaba traspasar la cerca perimetral. Grant logra salvarlo.
En la novela, como recordarán, es Oh Grant my quien gosh, cuando pobrecito llega con niño, los weón. niños a la cocina del centro de visitantes va a restablecer la electricidad, mientras él y Muldoon intentan distraer a los raptores. Luego de muchos altercados, los raptores llegan y entran en la sala de Malcolm y Hammond y matan a Wu. Sadler presencia este acto y arranca de los raptores para no correr con la misma suerte. La paleobotánica se salva de milagro y vuelve a la sala con Muldoon, Hammond y Malcolm. La muerte análoga de Wu en la película podría ser la de Muldoon, cuando es engañado por los raptores en la selva y pronuncia esta famosa frase. La emblemática escena de la cocina en la película es inspirada en una de la novela, cuando los niños acorralados por los raptores buscan encerrar a uno para escapar en la cocina. Lo consiguen con Ok. ayuda de chuletas para acercarlos a la sala de frigoríficos. Toda la secuencia de la novela donde Grant envenena a los raptores con huevos es omitida en la película y reemplazada por una escena de persecución a Grant, Ellie y los niños a través del centro de visitantes. Coinciden las versiones en que los niños se convierten en héroes al poder, a través del computador, restablecer la corriente del parque. Eso sí, en la novela es Tim y en la película es Lex. El emocionante final de la película, cuando el tiranosaurio irrumpe en el centro de visitantes atacando a los raptores que se disponían a devorar a Grant, Ellie y los niños, es obra única de Steven Spielberg. El final de la novela es mucho menos intenso, con los protagonistas tomando el control de la isla, haciendo recuento de los dinosaurios y escapando del parque para que luego este sea bombardeado por Napalm. Ah, En la película los personajes escapan dejando a los dinosaurios a su suerte y libres por la isla. Por último, una de las ok. grandes diferencias es el destino final de Hammond. En la película, como sabrán, el anciano Amor. escapa sano y salvo de la isla, solamente con la tremenda decepción de haber fracasado con su proyecto. En cambio, en la novela, luego de que los protagonistas se contactaran con el barco y todo pareciera estar bajo control, el anciano sale a pasear por última vez en su parque. Y tiene un accidente, cae por una colina y es rodeado por muchos No. compsognathos. Los compis, ayudados por su veneno, sedan al hombre y lo devoran. Esta Bueno. escena es también recreada en El Mundo Perdido de 1997 con la muerte de Dieter Stark. También cabe señalar que al final del relato nos dicen que Ian Malcolm ha muerto. La película en tanto escapa herido pero con vida de la isla. Bueno amigos, he llegado al momento de elegir qué versión es mejor, en mi opinión. Para esto usaré 5 criterios básicos. Estos son: trama, desarrollo y final de la historia. Chelsea se lo merece 2. jamón del libro. Personajes. Era un 3. culero. Escenas de suspenso y Pero maravilla. ni 4. modo jamón. Presentación de los temas científicos. Y 5. Dinosaurios. Entonces, en cuanto a la trama, desarrollo y fin de la historia, tenemos que las premisas de las obras son idénticas. Sí. La historia original, la novela, se esmera en introducirnos a los acontecimientos y es esperable porque se trata de un libro con una novedosa historia. La película, en tanto, es algo más rápida. Para Es el que inicio de la historia tienen creo que que ambas tener están empatadas, pues para el también aprecio tiempo, mucho weón. los incidentes que se mostraron en el inicio de la novela, como por ejemplo el ataque de los compis a la niña. En el desarrollo de la historia creo que aquí sí gana la pulseada la película, pues cada escena que va ocurriendo desde que llegan a la isla es como una escalera que nos lleva a las escenas de máxima tensión. Claro ejemplo es toda la secuencia que nos lleva hasta el ataque del T-Rex a los autos. Luego de esto nos dejan descansar para comenzar a Quiero subir decir que cada nuevamente momento de hasta tensión llegar a está otro separado por un clímax, intervalo de como descanso. la persecución de los raptores. En la novela, en cambio, los momentos de tensión son puestos muy juntos en algunas partes, como el ataque del tiranosaurio al bote, tanto que se vuelve muy reiterativo y no nos dejan tiempo para descansar y volver a sorprendernos. Y por último, evaluando los finales de ambas obras, me quedo definitivamente con el de la película. Es, creo yo, insuperable esa escena entre los raptores y el T-Rex que se terminó convirtiendo en un icono cinematográfico. En cambio, la novela, como mencioné, tiene un final que me dejó con gusto a poco, con los protagonistas retirándose luego de contar a los raptores y bueno, después la destrucción del parque. Es, creo yo, terminar muy rápido y sencillo con una fuerza natural que tuvo a los protagonistas al borde de la muerte. Punto para la película. En cuanto a los personajes, creo están muy parejas. La novela tiene la ventaja de que al ser escrita puede profundizar mucho más en ellos, aunque la película me parece que los presenta bien y se me hacen interesantes, en especial las interpretaciones de Ian Malcolm y Alan Grant. Pero tengo que decir que la película suaviza algunas características de los personajes para hacerlos más amigables al espectador. Tales son los casos de Hammond y Malcolm.
También el Ah, film mira, ahí quita está. toda la historia a personajes como Donald Genaro y Lewis Dodson, que me hubiera gustado tuvieran más participación. Entonces, le daré este punto a la novela. Las escenas de suspenso y maravilla son un ítem importante. El autor de la novela se esmera en relatarnos con detalle las escenas violentas y eso tiene mérito. Creo que pudo poner más énfasis en describirnos las escenas de maravilla, como por ejemplo la parte en que los protagonistas ven por primera vez al apatosaurio. El problema con la novela en este Ah, asunto es lo que tiene la novela es que nada más le encanta desplayarte las cosas gore. Pero en cosas más, que pueden ser énfasis en cosas de un wow, asombro, pero más chill, no las quiere describir. Nah. Chico de que G, desde chico de G. antes de llegar a la isla ya tuvimos escenas con dinosaurio, por lo que la sorpresa no fue tanta. En cambio, la película basa su éxito en sorprendernos. A pesar de que sabemos más o menos que veremos dinosaurios Oye, en conté el lo que pasa, parque, pero la con las película no escenas nos así se muestra pasa. uno en forma clara hasta la magnífica escena de los brachiosaurios. Es por Ok. esto que este apartado se lo lleva la película. La presentación de la temática científica es mejor en la novela, aunque la película no se queda muy atrás. En el libro, como mencioné, nos hacen una buena introducción para que tengamos una idea de los temas que se tratarán. Estos temas como la clonación, la evolución y la teoría del caos son expuestos en su mayoría por el mismo autor e Ian Malcolm. Así que solo por abordar más estos temas, el libro se queda con este punto. Es que, Y por es que último, los mira, se me dinosaurios. hace La totalmente novela nos injusto de que digas, ¿cuál es mejor? ¿La novela o la película? Lo único que tienen en desventaja las películas siempre, weón, es que no pueden abarcar todo. No pueden abarcar todo lo de un libro en una película. De por sí mucha gente se queja de, ay, es que una película dura 2 horas, 2 horas y media. Y tiene que abarcar todo eso en una hora. A comparación de un libro, que en un libro puede ser gordo todo lo que quieras y aún así se vende. Así que me voy a brincar todo esto. Porque probablemente solamente sea eso. Sí. ¿De qué es mejor, la película o la novela? Así que lo paso. Este, ¿qué dice? Por ejemplo, hay una escena en el prólogo del libro que no se adaptó en la peli, que fue el ataque de los pompis, los dinos chiquitos, a un bebé que estaba dormido en su cuna en Costa Rica. Es lo que dijo al principio, explicando cómo le arranca la cabeza la cara mientras su mamá observa la escena horrificada a la madre. Que por esto digo de esa escena. Sí, o sea, es lo que te digo. Al final de cuentas hay cuestiones de que no pueden adaptar todo a la pantalla. Ah, y supongo que eso no lo han querido adaptar porque habrán dicho no. Y luego tomando tiempo, en cuenta de ese tiempo, habrán dicho, no mames, ni cagando vamos a poner eso porque nos vetan la película o cualquier otra cosa, ¿verdad? Pero bueno, yo en lo particular digo que están bien las dos porque tomando en cuenta el tiempo y todo lo demás, hicieron lo posible de tratar de adaptar todo eso. Entiendo en algunas que los dinosaurios tuvieron que cambiarlos a algo más familiar porque los triceratops son más conocidos, o los velociraptores o lo demás, porque por ejemplo en la de Triceratops enfermo, que fue en la película, en el libro era otro dinosaurio. Y por ejemplo, la gente conoce más a un Triceratops, hay que ser sinceros. Y por ejemplo, en la escena también, como dijo la del Patosaurus o la del cuello largo, normal que hayan puesto mejor los del cuello largo más que Patosaurus, porque va a ser más interesante para la gente que también topa más a los de cuello largo. Son más conocidos, siento yo. Dato curioso, Michael Crichton, el autor de la hizo el guión para la película, jaja. Ah, él mismo hizo la... Ah, pues entonces, ¿para qué están mamando? ¿Para qué están mamando? Las dos están bien. Las dos están bien. O sea, en parte pudo haber hecho el hecho que el guión lo hizo así. Porque dijo, ay, ¿qué pasaría si hacemos algo diferente? Y es lo que hizo. Tal vez muchos no lo estuvieron de acuerdo con el final y por eso. O porque tal vez mientras iba haciéndolo dijo, güey, hay que cambiarle el final a mi novela. ¿Qué estaría mamalón? ¿Que explote la isla y todos se vayan? ¿O estaría más, mamalón que esos dinosaurios chiquititos se coman a un T-Rex? Obviamente estaría más mamalón lo segundo, weón. Y tú que se habrá emocionado y dijo, ay, quiero ese pinche final para mi, no, para mi película. Y ya, nada más, de chill, la verdad.